El otro que habló dentro del recinto es Yoss, Y-O-S-S, que es un escritor de ciencia ficción muy conocido en La Habana. Estaba también Ciro, el de Porno para Ricardo, que no lo dejaron entrar. Y se refieren al ciberchancleteo porque Rafael Hernández, el director de la revista Temas, que estuvo aquí en Miami hace poco, dijo que esos blogs no eran más que ciberchancleteo. A eso se refería Joanny Sánchez respondiéndole. Yanicet y Berta Antunes tienen nuevas informaciones sobre actos que se están produciendo en la isla. Estamos ansiosamente esperando algún video sobre estos actos de repudio. Bueno, lo que pasa es que los videos son difíciles de sacar, pero sí. Yo creo que lo que está ocurriendo, Oscar, dentro de la isla en este momento es no solamente esto que están haciendo los bloggers, los grupos como Porno para Ricardo y otros grupos musicales, sino que hay un hervidero, hay una nueva generación de cubanos, no solamente los que están dentro de la oposición, que están tratando de buscar espacios de libertad dentro del país, que ya no pueden acallar más sus voces, que el régimen se siente contra la pared en el sentido de que hay muchos problemas que no resuelve el régimen, y ahí es donde entra... ¿Le llama la atención y le sorprende a ustedes que se esté hablando así en Cuba tan abiertamente y de forma tan contestataria al gobierno directamente? A mí no me sorprende porque hace un tiempo que eso está ocurriendo dentro de la isla, y por ejemplo, solamente hace menos de un mes, un grupo de jóvenes cubanos desde la de Majagua, donde Carlos Manuel de Céspedes declaró la guerra de independencia y la libertad de los esclavos, lanzó un llamamiento al levantamiento cívico de la juventud cubana, un grupo nutrido de jóvenes, sobre todo jóvenes orientales. Eso está pasando en el oriente de Cuba, en el occidente están estos jóvenes blogueros, en el centro de Cuba hay un hervidero de... ¿Por qué no los arrestan, por ejemplo? Una decena de disidentes permanecen en la vivienda desde hace más de 20 días de Vladimiro Roca en un plantón de protesta, que es como llaman la huelga ahí, un plantón. Están rodeados, están recibiendo actos de repudio. ¿Por qué no sucede esto con los blogueros? ¿A qué atribuyen ustedes eso? Yo creo que son diferentes, vamos a decir, expresiones de un mismo descontento. Creo que con los opositores que están ya más marcados tienen y que los han muchas veces aislado, pues hay mayor represión. Pero yo creo que los blogueros sí están recibiendo represión. El hecho de que la misma Joanny para llegar a los lugares se tenga que poner una peluca, tienen que hacer mil malabares para poder llegar a los lugares, para poder llegar a un cibercafé o cualquier lugar y poder postear un comentario en el blog. Eso, lo que pasa es que esas cosas no se ven, esas cosas no se pueden documentar, no hay videos para eso. Berta, vámonos a la pausa, pero ¿qué está pasando con su hermano? ¿Y cuáles son otras informaciones que ustedes están recibiendo de estas protestas en otros lugares de Cuba cuando regresemos? Y también con Alberto Müller y Giselle Recarey Delgado, ¿cómo ve él, como un veterano preso político, la actual situación que se está viviendo en Cuba? Es una especie de ambiente o contradictorio o raro el que se está viviendo, raro desde el punto de vista de que quizá las autoridades cubanas no saben qué hacer, cómo manejar todo esto. Cuando regresemos. Berta Antunes, lo que estamos viendo en esas imágenes enviadas por Joanny Sánchez, ¿se está repitiendo a todo lo largo de Cuba? Sí, mira, Oscar, una de las cosas que mejor en estos momentos están sucediendo en Cuba es que desde todos los sectores, desde todos los puntos, ¿no? o posibilidades que tienen los cubanos, están dando señales de ese cambio que necesita el pueblo de Cuba. Porque, ejemplo, bueno, en los blogs todos vemos cómo se está manifestando y tienen una cierta ventaja porque se ve, ¿no? Y nos alegramos muchísimo de eso. Pero, como decía Yanicé, en todo el país se están realizando actividades de distintos tipos. Ya el pueblo sale a las calles de diferentes formas. Recientemente, en mi pueblo, por ejemplo, salieron a las calles y fueron hasta una emisora de radio y ahí fueron a ejercer su derecho. Creo que eso también es una... ¿Y llegaron a hablar en la emisora de radio? No llegaron a hablar en la emisora de radio, pero sí llegaron allí, se enfrentaron allí, pidieron ser escuchados. No pueden ser escuchados porque... Vamos a recordar cuál es su pueblo, Placeta. Placeta, sí. El pueblo de Rosendo Rosell. Sí, todo el mundo sabe que en Cuba pues no hay un programa en vivo, ¿no? Claro. Y que todo es manipulado y si ellos no quieren no va a salir una información. Pero bueno, el hecho de que esa parte, esos opositores van allí a una emisora y dicen yo pues quiero que divulguen esto que traigo, que es mi derecho, ¿no? ¿Qué le dijeron? Le dijeron que no.
Le dijeron que no lo iban a divulgar, que ellos ahí divulgaban las cosas de los revolucionarios. Que los revolucionarios no tenían acceso. Exactamente. Pero bueno, los contrarrevolucionarios. Sí, exactamente. Pero bueno, ellos, en ese momento ellos no tienen ni siquiera una respuesta que ellos dan. Es decir, ese personal que trabaja allí, esa es la respuesta que ellos dan. No, pero ¿por qué no lo puedes decir? No, porque no puede. Alberto Müller, ¿es tan brutal el régimen cubano todavía como en la época de ustedes cuando cayeron presos, o se ha ido modificando, se ha ido sofisticando la represión? Yo creo que como naturaleza sigue siendo brutal, o sea, el régimen por naturaleza es brutal. Lo que pasa es que es un régimen en decadencia, es un régimen en descomposición, es lo que estamos viendo. Lo que está diciendo Antúnez y Anicet no es más que, y además es cierto, o sea, uno llama, nosotros como periodistas que estamos constantemente en contacto con toda Cuba, llamas a Jibara, llamas a Guantánamo, llamas a Antúnez o llamas a Placeta, en La Habana, pero no solamente en La Habana los blogueros, en La Habana los disidentes como Vladimiro, llamas a Pinar del Río con Dagoberto Valdés. Es una efervescencia, pero lo más interesante de esta decadencia, por utilizar una palabra que en estos días es muy popular por el video de decadencia, es que esa efervescencia y ese ambiente de protesta, ese ambiente de inconformidad, Oscar, lo estamos viendo a nivel oficial también. Por ejemplo, en las asambleas que ha convocado el régimen, tanto en los centros de trabajo como en las universidades, se está viendo un clamor generalizado de protesta, de inconformidad, de exigencia al régimen de cambio, y todo esto, claro, esto no se publica en Granma ni sale en Juventud Rebelde, pero se va filtrando. Y entonces en la población cubana, en el país cubano, hay un muchacho en estos momentos, Leal, que está haciendo mediciones de opinión pública, y es interesantísima la opinión pública. Por supuesto, son mediciones de opinión pública, son científicas, pero con la dificultad que tiene, claro, la limitante que da un régimen. Pero es escalofriante cuando tú ves, por ejemplo, que hace unos meses que él hizo la medición de las simpatías de Obama contra Fidel, y el presidente Obama tenía un 50% de simpatía en Cuba y Fidel Castro tenía un 20%. Entonces esa decadencia del régimen, ese deterioro, ya es a nivel nacional, y eso es irreversible. Y ellos lo saben, el régimen lo sabe. Entonces van a seguir siendo brutales, pero obviamente va a pasar como pasó en un momento determinado. Ahora se está celebrando aniversario de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo empieza a caerse el muro de Berlín? Con un permiso que dan a unos alemanes para que crucen la frontera. El lunes 9 de noviembre. Y aquello despertó aquello fue como un chispazo a nivel nacional y se cayó el muro. Sobre las encuestas hay que tener cuidado, no le vaya a ocurrir como a un locutor dominicano que hizo una encuesta en una emisora de radio: ¿por quién votaba usted? ¿Por el diablo o por el presidente de turno? Y ganó el diablo, lo sacaron del aire. Giselle Recarey Delgado, la juventud, ¿qué está diciendo sobre todo esto? Bueno, la juventud creo que más que expresión de lo que la muestra que ha hecho Giovanni Sánchez es el resurgir de una nueva generación, de una forma diferente de atacar la situación cubana. Es lo que llamamos, lo que está haciendo y lo que hace el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos con el profesor doctor Andy Gómez, un grupo de estudiantes de la universidad, es llenar los espacios de la sociedad civil cubana. Vanessa fue a Cuba hace poco. Sí, Vanessa fue a Cuba hace poco, pero lo que hace Giovanni y lo que vemos aquí es, en Cuba los jóvenes están hastiados de la política. No tienen el mismo, es decir, existe el mismo, es decir, la misma preocupación de toda la población, que no hay que está falta completo de alimentos, de las precarias necesidades económicas. Pero es interesante eso, que está hastiada de la política, pero está hastiada de esa política, sí, que la política no conoce otra. Exactamente, no es que los jóvenes sean apáticos, sino que están indiscutiblemente cansados de la política de Estado, que es una cosa diferente. Pero la única forma que han visto, o una forma diferente a la oposición tradicional, que es decir, lo que hacen mis padres, es esto de los bloggers, es esto de esta protesta más ciudadana, a lo mejor no tan organizada, como de salir en grupos a protestar caminando, como otros grupos ya que son disidentes. Pero yo creo que esta protesta, el valor que tiene es que da una nueva visión, y que en personas que dentro de la población no quieren llamarse en un momento determinado políticas porque le tienen miedo a la palabra, por todas las consecuencias que eso lleva dentro de Cuba, se pueda unir a ellos porque es otro tipo de alternativa.
Yanisset, se va a hacer muy difícil en Cuba la educación de lo que es la cultura democrática, de aceptar la opinión del otro, como dicen los filósofos mexicanos, la otredad, el disenso, el no pensar igual, luego de 50 años de uniformismo, de uniformidad en el pensamiento social y político. Mira, yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido. O sea, yo creo que definitivamente un gobierno de transición tendría que volcarse hacia una campaña institucional para educar a la gente en lo que son los conceptos claves de la democracia, de los derechos humanos. Pero lo que sí existe ya en Cuba, que yo creo que es ya muy difícil de tapar para el régimen, es ese deseo. El ser humano, aunque no conoce la libertad, la busca. La desea, la necesita, y ese deseo de libertad que antes estaba más soterrado está ahora saliendo a flor de piel. La gente está hablando en las paradas de guagua, está hablando en los puestos de vianda o en la tienda o en cualquier lugar. La gente está descontenta con los problemas que hay sociales y económicos en el país, pero sobre todo la gente quiere expresar. Es un